Estás por escuchar una producción de Documenta Radio y La Mancha Producciones. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Documenta. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar. Mi nombre es Fátima Reyes Osorio, esta es mi seña, y trabajo en el programa Discapacidad y Justicia de Documenta. En este espacio también comparto con la intérprete de lengua de señas mexicana, Sandra Lai. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de que las mujeres con discapacidad estén presentes y también participen de manera efectiva en los espacios de toma de decisiones. Vamos a conocer más de esto. Todas las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y nuestras intersecciones, tenemos el derecho a participar en puestos, lugares y espacios de toma de decisiones en el ámbito público y privado. La accesibilidad es un derecho humano y también una condición fundamental para que todas las personas, particularmente las mujeres, participen en todos los espacios de toma de decisiones. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Te lo contamos con la explicación de Yáscara a continuación. Hola, mi nombre es Yáscara Zamarrón y esta es mi seña. En este episodio vamos a hablar de un concepto muy importante para entender por qué es necesario que en los espacios de tomas de decisiones las mujeres con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones. Este concepto es la accesibilidad y se refiere a esta característica que los lugares, las comunicaciones, los servicios y la forma en que nos relacionamos tiene que tener para que justamente las mujeres con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones que otras personas. Por ejemplo, pensemos en una junta en donde justamente hay personas, mujeres sordas, en donde quieren participar en la toma de decisiones de esta reunión, pero no hay intérprete. Si no hay intérprete de lengua de señas mexicana, ellas no pueden participar porque no pueden establecer la misma comunicación que el resto de personas. En ese sentido, la accesibilidad es esta característica que facilita y permite la participación plena de las mujeres con discapacidad. ¿Te has preguntado cuántas mujeres con discapacidad están participando en los espacios de toma de decisiones, ya sean públicos o privados? ¿Por qué están o no están? Vamos a conocer más de este tema a continuación. Las mujeres tienen derecho a participar en espacios públicos y privados de toma de decisiones. Esto es fundamental para la democracia. Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En México, está presente en la Constitución y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. A pesar de que este derecho está en los tratados internacionales y en las leyes mexicanas, el gobierno tiene la obligación de crear acciones para garantizarlo. En nuestro país, hay muy pocas mujeres con discapacidad participando en espacios de toma de decisiones. Los prejuicios y la falta de accesibilidad son condiciones que impiden la participación en igualdad de condiciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022, el 8% de las personas encuestadas dijo que no le gustaría que una persona con discapacidad sea electa para la presidencia. Los espacios de toma de decisiones deben ser accesibles y contar con ajustes razonables para que las mujeres con discapacidad participen en igualdad de condiciones que las demás personas. Esto es clave para que sus necesidades y demandas se incluyan en las discusiones públicas, en las reformas, en la creación de leyes y en la implementación de programas y políticas públicas. Las compañeras de la comunidad de aprendizaje identifican la problemática, pero también identifican cuáles son esas posibles soluciones para impulsar que más mujeres con discapacidad participen en diferentes esferas de toma de decisiones. Vamos a conocer cuáles son estos llamados a la acción.
Los programas, las acciones y los espacios enfocados en impulsar los liderazgos de las mujeres no tienen perspectiva de discapacidad y fallan en la accesibilidad. Habrá que fomentar que las mujeres con discapacidad accedan de manera plena y efectiva a los espacios de formación de liderazgos y de cuadros políticos. Las acciones afirmativas y cuotas de género para acceder a puestos de representación política deben integrar la perspectiva de discapacidad para que sean las mujeres con discapacidad quienes integren a la agenda pública sus necesidades y demandas. Es común que no tomen en cuenta nuestro perfil profesional, experiencia y conocimientos especializados para ser consultadas como expertas en diferentes espacios. Visibilizar las barreras y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad en los espacios de toma de decisiones, en los ámbitos público y privado, ya sea por falta de accesibilidad o por actitudes prejuiciosas. No hay accesibilidad, ni se aplican ajustes razonables en los espacios de toma de decisiones, lo que ocasiona que no podamos participar en igualdad de condiciones que las demás personas. Trabajar para que la accesibilidad esté presente en la comunicación, los materiales, los procesos y en los espacios físicos donde se toman decisiones. Ahora vamos a conocer lo que tiene por contarnos Lorena Velázquez. Ella es una renombrada activista por los derechos de las mujeres con discapacidad y además fundadora de la Asociación Civil Talentos de Mujer en el estado de Chihuahua. Cuéntanos de ti. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Velázquez, originaria de Chihuahua, Chihuahua, mexicana, muy orgullosamente mexicana y sobre todo una mujer con discapacidad que le encanta su estado y sobre todo su país. Creo que mi mejor carta de presentación es que soy una mujer con discapacidad motriz desde hace 17 años debido a un accidente, una volcadura. Pero también, pues en mi comunidad he podido aprender mucho primero y aprendiendo, pues ahorita soy la presidenta de Talentos de Mujer, una asociación civil dedicada a las mujeres que viven y conviven con la discapacidad. Y bueno, aquí pertenecemos a muchos mecanismos porque las colectivas feministas nos han recibido de una manera muy bonita, el gobierno local también, el gobierno estatal, y creo que hemos podido hacer como asociación una buena incidencia tanto en políticas públicas locales como también en políticas públicas estatales y bueno, también ahora con nuestras queridas amigas de Documenta, a quien agradezco esta invitación. Hemos podido hacer mucho a nivel nacional. ¿Has tenido la oportunidad de participar en espacios de toma de decisiones en tu comunidad? Afortunadamente he tenido espacios donde dar mi opinión, pero no solo mi opinión como persona, a lo que me refiero es que mi opinión en el tema de discapacidad y perspectiva de género. Al principio fue muy difícil, lo confieso, porque aprender a manejar un lenguaje como más universal, aprender a convivir con otras personas de otras discapacidades fue algo complejo, sobre todo algo pasa con los activistas que también tenemos cierto ego, entonces aprender a relacionarte, aprender a que te conozcan, aprender muchas cosas fue un gran reto. Sobre todo porque yo no la tuve fácil, a pesar de que mi difunto esposo pues era un gran activista, muy reconocido aquí en mi estado. Creo que fue más difícil siendo pareja de él que no siendo pareja de él. Precisamente porque, tampoco vivimos el proceso de vivir a la sombra uno del otro, pero sí creo que sí fue un proceso interesante empezar a llegar a espacios de opinión, en mecanismos de derechos humanos, por eso empezamos. En el 2018, cuando Manuel me empezó a invitar, por ejemplo, cuando se estaba haciendo la reforma a la ley estatal de discapacidad, eso fue muy interesante, creo que fue el primer encuentro, después otros encuentros con el gobierno municipal, otros encuentros pues también a nivel internacional y pues con asociaciones como Documenta que me han abierto las puertas, pero también aparte de el ente público y las asociaciones, creo que una gran oportunidad en mi vida fue haber incidido
En el momento que Margarita Blacayer era titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, me invitó a un foro en Tijuana de liderazgos a nivel nacional y era la única mujer con discapacidad. Entonces ahí pude hacer grandes amigas y también fue mi entrada al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y conocer el ente empresarial ha sido una gran experiencia, sobre todo porque me he sentido muy acogida y muy escuchada por mujeres que sin discapacidad se interesan por el tema. ¿Has enfrentado alguna barrera en los espacios de toma de decisiones? La principal barrera que a veces tenemos, y voy a hablar bien claro, las mismas mujeres con discapacidad que ya estamos experimentadas en el tema, a mí me pasó. No lo digo con tristeza porque para mí fue una gran enseñanza, y ahora que estoy en un lugar de opinión, que las mismas activistas no me acogieran tan bien como yo esperaba, ¿no? Que poquito a poquito tuve que ganar mi lugar, porque a veces creo que dentro de lo que les habla de los egos de activismos, tenemos que aprender a ser humildes y sobre todo si vamos teniendo opinión para a otras, y sobre todo que tener como la resiliencia de que si las mujeres que pretendemos promover ocupen a veces también nuestros lugares o esos espacios. Entonces yo procuro que promover a los nuevos talentos, porque a mí me costó mucho llegar hasta donde estoy, porque a pesar de que Manuel me apoyaba y me echaba porras y no, tú puedes, siempre como que el ego de las que ya estaban un poquito experimentadas en el tema fue algo muy, muy difícil de lidiar. Y hablando pues en términos de sororidad, creo que también deberíamos las mujeres con discapacidad tener mucha inteligencia emocional en ese aspecto, porque yo entiendo que mucho nos cuesta llegar y es mucho lo que batallamos para llegar, pero sí es bien importante que le demos espacio a otros talentos. Por eso también talentos de mujer, que ha sido bien interesante porque bueno, la accesibilidad nos falta en todas partes. Me han tocado desde lugares bien accesibles, donde sí prevén, como lugares que dices tú, y me han tocado, por ejemplo, incluso cámaras empresariales donde un montón de escaleras y ni siquiera una rampa en todo el edificio. Eso me tocó en Ciudad Juárez. No voy a decir la cámara empresarial, porque justo del consejo fuimos a instaurar del consejo de empresarias, fuimos a instaurar un nuevo mecanismo en Ciudad Juárez y me tocó en una cámara empresarial de relevancia. Híjole, la accesibilidad estaba pésima y cómo la sufrí. Y en otros congresos también, porque no están acostumbradas a mujeres con discapacidad y sobre todo motriz. Entonces, pero todavía falta, porque yo veo en esos espacios que todavía faltan mujeres sordas, mujeres con autismo, y de otros tipos de discapacidad. Incluso a mí me ha limitado la silla de ruedas ir a algunos espacios televisivos y he tenido que hacer entrevistas así como esta por Zoom. Esta es por distancia, ¿verdad? También es una cuestión de accesibilidad, que yo estoy en Chihuahua y que pues ahí están en Ciudad de México brindándome este espacio tan bonito. Pero siendo sinceras, aunque falta mucho, yo lo que valoro mucho de las cámaras empresariales que me han abierto las puertas, lo que valoro mucho también del ente público donde laboro, es la apertura de corazón. Y ya con eso pues se me van haciendo poquito a poquito los ajustes razonables. Y creo que lo más indispensable para que se note que faltan esos accesos y esa accesibilidad, mejor dicho, es que nosotros tenemos que ir por esos lugares. Nadie nos lo va a dar. Nadie se va a fijar que falta una rampa si no sale una mujer con discapacidad motriz. Nadie se va a fijar que necesita un señalamiento podotáctil si no sale la ciega y lo hace verlo. Nadie va a necesitar que se necesitan cierta señalética o cierta iluminación y menos ruido, sino a una mujer con autismo, y así podríamos dar ejemplos de muchas discapacidades. Nadie se va a fijar que una chica sorda necesita pues algo más visible y sobre todo un intérprete de lenguas de señas mexicanas. Entonces, algo bien importante para que haya accesibilidad, tenemos que hacerlo ver
que no es fácil y que a veces tampoco no nos hacen caso a la primera, pero también creo que tenemos que tener la suficiente tenacidad de estar y de estar y de estar hasta que ya lo logremos todas juntas. ¿Cómo crees que la participación de mujeres con discapacidad en los espacios de toma de decisiones puede transformar las políticas públicas y las agendas sociales? Los espacios que se van logrando conquistar cuando una mujer con discapacidad que tenga talento, que tenga garra, que tenga energía para hacer el cambio, se nota. Sobre todo porque hay que aprovechar, si nuestra discapacidad a veces es un tema de invisibilidad, también cuando empezamos a salir, como eres diferente, te empiezan a ver y dices, caray, y luego empiezan a decirte, te admiro mucho, porque sí es mucha admiración atrevernos a conquistar estos espacios. El espacio y el mecanismo que tenemos aquí en Chihuahua lo fundamos a raíz de una intervención que tuvimos en el 2021, precisamente en Tijuana, porque era un encuentro norte de liderazgos de mujeres en general. Entonces, hicimos la amistad, Jenny Jacinto, que en ese tiempo era presidenta de Mujeres Industriales Canacintra, y vimos la situación como estaba el feminismo en México y dijimos, tenemos que hacer algo en Chihuahua. Entonces ella la convocan para fundar el capítulo Chihuahua del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y yo dije, yo tengo que hacer algo similar, aunque no tengo los recursos de un consejo empresarial. Me suman al consejo como consejera y asesora, y también me tocó ser fundadora de ese consejo, y es bien bonito decirlo también, que una mujer con discapacidad sea una de las fundadoras de ese consejo. Y yo empecé a buscar modelos de Naciones Unidas y modelos de feminismo, y se instauró aquí en Chihuahua la Mesa de Mujeres que Viven y Conviven con la Discapacidad, liderada por Pati Ulate, la regidora, y una servidora, que es un mecanismo de incidencia en política pública. Entonces, y empezamos ahí, empezamos con foros y empezamos con muchas actividades. Tan es así que ahorita somos alrededor de 20 mujeres con discapacidad, de los diferentes tipos de discapacidad, y esas mujeres tenemos una opinión. Nos invitan, por ejemplo, ahora que va a ser el Coplademun, que es el plan municipal que va a regir el eje este año. Por ejemplo, ahí va a ir Jocelyn, en la COEPES ahí va Marishuy, también tenemos el estándar de servicios incluyentes de conocer, que también lo maneja Yossi, lo maneja Lilian. Y tenemos unos talentos muy interesantes en la Mesa de Mujeres con Discapacidad. Tenemos mujeres de izquierda y tenemos mujeres de derecha. Entonces creo que hemos aprendido a convivir en esa mesa. Ha sido un logro muy importante para nuestro municipio, sobre todo que nos haya acogido la autoridad municipal, porque yo le presenté el proyecto al alcalde y dijo, mira, déjame busco dónde pueden empezar a accionar, y fue precisamente Pati la que se animó a tomar el reto. Y creo que el cambiar las políticas públicas y incidir, y que en la Mesa de Mujeres con Discapacidad hay mujeres fregoncísimas, porque no hay otra palabra para describir lo inteligentes que son, lo valiosas, lo luchadoras, los tenaces, pero sobre todo que tienen esa capacidad que, aparte de que se hacen notar, enseñan mucho y dan mucho a la sociedad, y sobre todo, más que el ejemplo, dan su corazón y dan su pasión para que de verdad un día todo este tema de discriminación que vivimos, porque la violencia que vivimos en las mujeres con discapacidad es algo muy real, pasan cosas lamentables que tienen que traducirse en un feminismo que sea lo suficientemente inteligente, que vaya más allá de disputas o de divisiones entre nosotras mismas. La cosa está muy difícil como para estar aisladas y peleadas unas con otras, y creo que nuestra mesa ha sido un referente a nivel nacional. ¿Qué cambios específicos sugerirías en las políticas o prácticas actuales para asegurar la participación de las mujeres con discapacidad en la esfera pública? Bueno, empezando por la ley general, porque, en la convención sí nos dedica un capítulo a las mujeres
con Discapacidad, la Convención Internacional, que todos sabemos y que a veces creemos que porque ya la conocemos, ya la tenemos hasta obsoleta. Pero en la ley general hay connotaciones para cada secretaría. Y en el Instituto Nacional de las Mujeres, yo no he visto una reforma que encargue los programas como tal. Y los programas que a veces nos presentan, tienen que ver con todo menos para mujeres con discapacidad. Ahora, hablando yo de mi ley estatal, también hace falta una reforma, porque ahora que están pretendiendo hacer el Instituto Estatal de Discapacidad y que empieza la reforma, no se ha tomado que también el Instituto Chihuahuense de las Mujeres tenga una reforma de un artículo para que se haga política pública como tal en el tema de perspectiva de género y discapacidad. Entonces eso nos pone en un atraso tremendo, porque si no viene desde esa parte medular, ¿cómo nos vamos a esperar que haya una política pública de raíz que sí trate la perspectiva de género? Porque en cuanto a materia de abuso sexual, que es altísima en mujeres con discapacidad, la violencia en general, la discriminación en cuestión laboral, ¿qué mecanismo o qué digamos, secretaría o ente nos va a proteger? Entonces yo creo que sí es una política pública por la que tendríamos que trabajar mucho, una reforma desde la ley general. Y pues hablando lo que vimos en la audiencia ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, creo que es una audiencia que muchos entes que quieran aportar en el tema la tendrían que ver, porque creo que como comunidad de aprendizaje el documento que se hizo estuvo muy completo, que nada más nos abre la puerta a nuevas directrices para hacer cambios. Pero también otra cosa que aparte de las leyes, que es muy importante, que se necesitan reformarse en estas dos cuestiones de discapacidad y perspectiva de género, es bien importante que haya presupuesto, porque también de nada nos sirve una ley sin presupuestos. Y una ley, porque esos presupuestos van a traer, por ejemplo, a intérpretes de lenguas de señas en las fiscalías para que las mujeres con discapacidad auditiva puedan hacer su denuncia, que haya, por ejemplo, una manera de denunciar desde casa, o incluso que hubiera patrullas accesibles para si una mujer con discapacidad motriz como yo tenga que ir a una fiscalía a hacer una denuncia, pues haya ese tipo de accesibilidad y muchísimos ejemplos más. Entonces yo creo que políticas públicas claras, resultados claros, pero creo que es algo que tenemos por lo que trabajar y seguir impulsando a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. En conclusión, las líderes con discapacidad, yo sé que nos ha costado mucho, y ya lo dije ahorita, llegar a donde estamos, y nos cuesta más que el promedio, y vaya que a todas las mujeres nos cuesta llegar y conquistar lugares importantes en todos los entes, pero que no perdamos la vista de nuestra verdadera lucha, porque es dejarles un mundo mejor y sobre todo con más accesibilidad y más oportunidades a las que ahorita son niñas con discapacidad o las que están por nacer y van a tener discapacidad, para que vivan una vida plena, que gocen de sus derechos al 100% y no tengan que pasar pues por tantas injusticias que lamentablemente hemos tenido que pasar, pero también ver la injusticia con mucha esperanza. Les digo, a mí me han pasado muchas cosas dentro de mi discapacidad motriz y he sufrido mucha violencia y mucha discriminación, pero también soy una persona que siempre trata de ver lo positivo, aún en lo negativo y lo adverso que es dedicarme a lo que me dedico. En este episodio conocimos por qué es indispensable que la accesibilidad esté presente en los espacios de toma de decisiones para que las mujeres con discapacidad puedan poner sus demandas en la agenda pública y se generen cambios sociales. Ahora acompáñanos en el siguiente episodio sobre capacidad jurídica. Tenemos una cita, ¿eh? Y recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y X como Documenta AC. Y también puedes encontrarnos en Spotify como Documenta Radio. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos.